Dariel, ¿usted está por ahí? Vamos por aquí, profesor. Pues entonces haga usted la oración, me parece. Ahora Haga usted la entonces, oración. amén, oramos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por permitirnos estar en esta clase un día más, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Mira que estamos poniendo nuestro esfuerzo. Ahora abre tú nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor, y ayúdanos a recordar todo lo que aquí se dé, Señor, para poder aplicarlo en nuestra vida. Lo vamos a pedir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, entonces miren lo que le voy a decir hoy. Terminamos el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar el Nuevo Testamento, pero vamos a ver el Nuevo Testamento. Lo que ustedes más conocen es lectura del Nuevo Testamento, porque todo lo que le predican, todo lo que ustedes leen es de ahí. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista doctrinal y exegético, para que ustedes comprendan algunas cosas de cómo estudiarlo. Así que les voy a decir claro, nos queda este jueves y el otro, 2 jueves. Después de todos jueves, yo le voy a poner un día para que usted entregue la exégesis. Quien no entregue su exégesis, yo tengo que corregirla. Yo le voy a poner un día de mañana, le voy a decir qué día ustedes la deben entregar, pues yo tengo que leerla, corregirla. Y después entonces, con los que pasen, va a recibir su certificado. Y no es el certificado lo importante, es el conocimiento de que ya usted te pueda predicar donde sea con un conocimiento. Aquí no hablamos de homilética, porque no es un curso de homilética, ni de hermenéutica, sino de bibliología, que es la base. Ya el asunto de la homilética y todo eso es cómo usted preparar un sermón. Eso es fácil. Si usted lo baja hasta de internet, cómo preparar un sermón, los pasos. Lo importante es usted saber interpretar eso que usted va a poner en la homilética, que es lo que estamos haciendo aquí. Así que vamos a iniciar de una vez. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Ten atento porque esta clase es más participativa. Le dije que el Nuevo Testamento ahora es doctrina y tengo que hacerlo partícipe a ustedes de esto. Así que alguna cita que voy a ir mandando para que usted la lea. Usted la va a leer, no va a tener que buscarla específicamente. Entonces, vamos de una vez a entrar en materia. Celestial. Bien, entonces vamos a entrar con lo último que vimos del Antiguo Testamento fue eso. Esos libros que ya ustedes saben por qué los cristianos no lo consideramos inspirado. Porque Jesús no citó ningún libro de eso. Ninguno de esos libros. Ninguno hace referencia a Jesús. Ninguno de los discípulos, Pablo, Juan, Mateo, en sus libros del Nuevo Testamento hacen referencia a ninguno de esos libros que ustedes ven ahí. O sea, no hay. Sin embargo, de los otros, yo le mandé una página a ustedes. La leyeron, ¿verdad? Una página que hace referencia, para eso fue que lo mandé. Tantas referencias hacen del Nuevo Testamento, por eso, del Antiguo Testamento, de Génesis, Éxodo, de todos los libros tenemos referencia en los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, de esto no tenemos ninguna. No hablan de Jesús. Jesús no habló de ellos. Tienen doctrina que van en contra de la que Jesús predicó. Entonces, no son inspirados. Son libros apócrifos que sirven como historia, como libros históricos. Bien. Entonces, estamos claros. Ya cuando usted vaya a hablar con un familiar católico y todo, usted le puede explicar por qué nosotros no tenemos esos libros en nuestra Biblia. Bien, iniciamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ocurre el milagro de los milagros. Siempre me refiero a esa parte. El milagro de los milagros es que Dios se haya vuelto un hombre en la persona de Jesús. Ahí te dice de Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito. Jesús Jesús fue
es y será Dios. Dios hecho carne. Tenemos que hacer la diferencia porque en el Antiguo Testamento vimos a Jehová, Dios Todopoderoso, con su poder. Y vimos algunas expresiones de alguien que se llamaba el ángel de Jehová, que posiblemente toquemos un tema de lo que es la cristofanía. Entonces, el Nuevo Testamento nos habla del milagro de los milagros. El milagro de los milagros no fue que Jesús murió en la cruz. El milagro de los milagros es que Dios se hizo carne y pudo morir en la cruz. Ese fue el milagro. El volverse un hombre. Eso sale de nuestra mente. Bien. Entonces, vamos a entender la parte de la Trinidad. Que todo el que está aquí, me imagino, yo diría por simple lógica matemática, saben que nosotros creemos en la Trinidad. Y ponga mucha atención porque por aquí nos atacan mucho. ¿Qué es eso de Trinidad? Si usted le menciona eso a los testigos de Jehová, estamos locos. Usted le menciona eso a los adventistas. No, sí, Jesús es divino, pero no era Dios. Entonces, nos presiona mucho y dice, búscame el término Trinidad en la Biblia. Y si usted no sabe mucha Biblia o no sabe un poquito de biología, le matan el gallo en la funda. No, eso no existe. Sin embargo, el hecho de que la palabra Trinidad no esté en la Biblia no quiere decir que no sea un término teológico. Vamos a demostrar aquí, no porque yo diga que Jesús, nosotros adoramos a Jesús, no, vamos a demostrar que Jesús es Dios con cita bíblica, con exponencia. A eso es lo que se le llama bibliología y el Nuevo Testamento. Lo más importante es nosotros conocer y que una persona conozca de que Jesús es Dios. Parecería una locura. Siempre lo he dicho, la Trinidad es un misterio, pero sin embargo es demostrativo de que Jesús es Dios. Entonces vamos a ver esto y voy a utilizarlo a ustedes para esto. Entonces, lo primero es, Ana Moya, léame esa cita bíblica que yo tengo ahí. Ok. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Ustedes vieron ahí lo que leyó la hermana Ana. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Es cierto que en la Biblia no dice Trinidad. Trinidad es un nombre también. Pero miren por dónde iniciamos. La gracia del Señor Jesucristo. Y usted diría, pero ven acá, yo mismo diría en literatura, pero ¿por qué no me ponen a Dios primero si Dios es más grande que Jesús? Podrían decir el amor de Dios y la gracia del Señor Jesucristo y después el Espíritu Santo. Yo podría decir así. Sin embargo, no es así. En la profundidad de ese versículo, ahí nos denota de que Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo están al mismo nivel. El hecho de que Jesús esté primero o el nombre de Dios esté después y el Espíritu Santo primero, ¿cuál es? Sin embargo, mire la bendición que da Pablo, tiene que mencionar 3 personas, pero eso no se queda ahí. ¿Qué, Casiano, de que está por ahí? ¿Qué nos dice ese versículo? Casiano, ¿usted está por ahí? Aquí vamos a tener que... Bueno, si Casiano no está, Dariel, usted está, ¿verdad? Sí, bro. Yo estoy, léalo, Dariel. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, esa ustedes la conocen también. Sin embargo, ya hay 2 citas bíblicas que me están conformando 3 personas con un mandato divino. Recuerden que aquí estamos explicando por donde más nosotros nos atacan, la Trinidad, Dios en 3 personas. Eso nada más lo creemos nosotros. Dios en 3 personas y algunas otras religiones, pero nosotros es que nos enfocamos más en eso y somos los que estamos más claros.
Si fuera una sola cita bíblica, miren, apréndanse algo. De una sola cita bíblica usted no puede hacer una doctrina. Eso es imposible. No se puede hacer. Ahora, cuando hay varias citas bíblicas, sí se pueden hacer. Aquí tenemos dos. Sin embargo, mire lo que se diferencia 2 Corintios 13:14 con lo que se diferencia en esa parte de Mateo 28:18. En el 1 Corintios Jesús está arriba, después Dios, después el Espíritu Santo. Y en Mateo primero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, no importa quién esté arriba o abajo, es lo mismo. Sin embargo, seguimos adelante. Ok. Primera de Pedro 1:2. Casiano, usted llegó para que lo lea. Yo estaba, lo que pasa es que no me dio tiempo a abrir el micrófono. ¿Tiene? Primera bueno, de pues Pedro entonces ahora 1:2. lea Primera de Pedro 1:2. Sí, Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia, la precisión. Está mal escrito ahí también. Según la apreciación de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bien, otra cita. Y mire, le estoy dando una de Mateo, que le escribió Mateo. Segunda de Corintios, que le escribió Pablo. Primera de Pedro, que la escribió el apóstol Pedro. O sea, 3 escritores diferentes que anduvieron con Jesús y están hablando de 3 personas. Y miren, eso no se queda ahí. Primera de Juan 5:7, otro apóstol, el apóstol amado. Felipe, ¿usted puede leer esa? Amén, amén, amén. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Bueno, la doctrina de la Trinidad está ahí a grosso modo. Esto tiene que ponerle mucha atención, porque si a alguien le queda duda, o usted le va a predicar a alguien y le queda duda de que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, con esas 4 citas, mínimo, si no entiende que aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero mire, ahí está claro. Una de esas 4 citas sí se puede hacer una doctrina bíblica teológica, porque las 4 dicen lo mismo. Y Primera de Juan 5:7, escrita por Juan, el apóstol amado, el último que quedó vivo de todos los discípulos, el único que murió de vejez. Primera de Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio. Lo pone igual: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Verbo? Jesús. Y los 3 son uno. La divinidad. Ahora bien, ahí está grosso modo. Sin embargo, hay gente que dice, que sigue diciendo, no, Jesús era un hombre. Cierto. Ignacio, ¿qué nos dice ahí en Marcos 2:5? Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno. Iván, ¿qué nos dice Mateo 28:18? Dice, y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok. Bueno, estamos hablando ahí de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero no nos vamos a quedar ahí. Junior, ¿qué nos dice Mateo 9:4? Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Bueno, solamente le estoy poniendo algunas citas de la divinidad de Jesús. Pero vamos a ver qué nos dice. Bueno, da que Mercedes nos lea esa cita.
Colosenses 1:16, 1:17. Amén. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Bueno, esa parte la puse ahí. Recuerden que estamos desde el inicio explicando la Trinidad. El Nuevo Testamento lo que se encarga es de demostrar que Jesús es Dios y entregó su vida por nosotros, siendo 100% hombre y 100% Dios. La divinidad de Jesús no puede estar en juego. Jesús es Dios. Ahora bien, hay una religión que dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que no es una persona y no es divina. Y a nosotros a veces nos dicen que por qué se adora a Dios, Jesús, el Espíritu Santo, que nosotros somos, nos dicen locos. Sin embargo, nosotros no adoramos tres dioses, adoramos un Dios en tres personas que ha sido revelada a la humanidad. Entonces, después de demostrar que Jesús es Dios, según versículo bíblico, al principio lo vimos los tres juntos, ahora lo estoy mostrando uno por uno. El Espíritu Santo es Dios. Entonces vamos a leer, vamos a dejar que Wendy nos lea Hechos 5, 3, 4 y 5. A ver qué nos dice. Ari, ven, Ari, huye. Ven que salí. ¿Qué? ¿No lo lee bien, Wendy? Espérate un momento, profe. Bueno, si tiene problema con el Sí, ya, profe, ya. Ok. Ya entramos. Sí. Hechos 5:3. Y dijo Pedro, Ananías. ¿Perdón? Sí, en completo, léelo, por favor. Ajá. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? ¿Sigo leyendo? Sí, completo, por favor. Ajá. Reteniéndola, no se te quedaban, perdón, no te quedaban a ti y vendida, no estaban en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Amén. Bueno, señores, miren Amén. eso. Más claro de ahí, dice por ahí en el agua. Hechos 5:3 dice, ¿por qué para que mintiese al Espíritu Santo? Y el 5:4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El mismo texto dice que el Espíritu Santo es Dios. ¿A quién fue que le mintió? Al Espíritu Santo. Y él dice, tú no le mentiste a los hombres, sino a Dios. Entonces, demostrado que Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Primera de Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu le escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo profundo de Dios? Sino Dios mismo. Entonces, esa parte quería compartirla con ustedes, que estén claros. Ahí le di la cita, todo. Usted tiene que estar claro donde predique, donde esté, que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Y para decirlo a grosso modo, cuando usted lea la Biblia completa, se va a dar cuenta de lo siguiente. En el Antiguo Testamento, Dios se revela a la humanidad como el Padre, el Creador,
el que creó a Israel, creó todas las cosas, el grande. Después de los 400 años de silencio, Dios se le revela a la humanidad como Jesús, como el Salvador, como el Redentor. Después de la muerte de Jesús, el mismo Dios se revela a la humanidad como el Espíritu Santo, el regenerador. Y esa es la base. Aún entonces nosotros estamos ahora en la dispensación del Espíritu Santo. Por eso Dios se le ha mostrado al mundo en 3 personas y cohabitan en una sola. Esa es a gran escala lo que significa la Trinidad. La Trinidad es cierta, es una doctrina correcta, aunque la palabra Trinidad no esté en la Biblia. Ahora entramos, quería ponerle eso en claro porque cuando nosotros hablamos de Jesús, que Jesús se cansaba, que Jesús tenía sed, a veces nosotros denostamos en el estudio la divinidad de Jesús y no comprendiendo de que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Ahora bien, les quiero mostrar un mapa. Hay uno que ustedes conocen. Bueno, ese lo desglosamos como 4 veces. Ustedes conocen el mapa de Israel, del antiguo Israel, porque ahí iniciamos con la división del reino y todo eso. Entonces, mírenlo ahí a la izquierda de su pantalla. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, con todos los líos que hubieron con el imperio griego y después vino el romano, el mapa de Israel cambió. Miren la diferencia, se parece un chin, es el mismo mapa, pero las divisiones son diferentes. Dese cuenta que en el izquierdo habían 2 reinos y en el derecho el imperio romano lo dividió así, en 5. Judea, Samaria, Galilea, Fenicia, Perea y Decápolis. Por eso ustedes van a encontrar mucho en la parte del Nuevo Testamento, Samaria, van a encontrar Galilea, van a encontrar Judea. Cuando usted lee la Biblia viendo un mapa así, que decía que Jesús tenía que ir a tal lugar y esto, usted se le abre más el conocimiento de la vida de Jesús, de su prédica. Entonces miren qué pasó con esta situación. Bien. Esto ya ustedes lo vieron. En el año 63, eso lo vimos, el general Pompeyo conquistó a Palestina. Ahora bien, miren bien todo eso. Ese mapa completo que ustedes ven ahí se llama Palestina. En el tiempo de Jesús eso era Palestina. Por eso hay canciones que dicen tierra de Palestina. Bueno, yo no canto, pero tierra de Palestina. Entonces, miren, en el tiempo de Palestina, cuando Jesús nació y vivió, estaba dividido en 3 regiones, que era Galilea, Samaria y Judea. Mírenlo ahí. Galilea, Samaria y Judea. Galilea y Samaria eran regiones fértiles, mientras que Judea era pedregosa y árida. Por eso ahí estaba el desierto y todo eso. Entonces, nótese bien ese mapa para que entiendan lo que vamos a explicar más para adelante. Entonces, aquí vamos a entrar un poquito en historia. Miren, después de la muerte, acuérdense aquel personaje que yo digo que siempre que era un demonio encarnado, Antíoco Epífanes, que sacrificó la cerda en el templo judío, que ahí vino la rebelión de los macabeos y todo eso. Ahí en esa rebelión, cuando ellos ganaron, hubo alguien que se llamaba Antípater o Antípatro, que traicionó a los macabeos y se unió con Roma. Y ese Antípater, cuando traicionó a los macabeos, se le cedió que él gobernara toda Palestina. Antípater, escuche bien ese nombre. Pero ¿qué pasa? Que Antípater, al ser el hombre de confianza de Roma, él tenía unos hijos, ese Antípater. Los hijos de él eran Fasael y Herodes el Grande. Ese Herodes
que cuando Jesús nació, ya ustedes saben la historia, hijo de Antípater o Antípatro. Eran los gobernadores de Judea, Samaria y Galilea. Ahora bien, miren cómo va el asunto. Herodes el Grande se casó con una princesa monea o de los macabeos para así tener el favor de los judíos y el favor de Roma. Escuche bien. Por eso en el 37 antes de Jesús nacer, los romanos lo nombran el rey de todo el territorio de Israel, pero era una marioneta. Entonces miren cómo viene el asunto. Por eso Herodes era tan odiado por los judíos, porque Herodes se había convertido al judaísmo, pero también era sirviente de Roma. Y él, aún siendo casi judío, maltrataba a sus mismos compañeros. Entonces, le estoy mostrando esto porque quiero ir desde el nacimiento de Jesús, la parte del Nuevo Testamento, y cómo viene. Entonces, miren, cuando Jesús nació en Belén de Judea, fue en los días del rey Herodes. En Mateo 2:1 dice, y unos sabios vinieron del oriente. O sea, cuando Jesús nace con Herodes el Grande como rey de toda esa parte. Bien. Entonces, miren algo. Vamos a ver algo aquí. Herodes el Grande. Aquí tiene que poner atención porque va a descubrir algo. Lo que han leído mucho el Nuevo Testamento, que a veces se lee a lo loco. Bueno, creo que Wellington está grabando esta parte. Miren, Herodes el Grande, ese asesino, cuando Jesús nació, que mandó a matar a todos esos niños, porque Jesús, tuvieron que salir con Jesús para Egipto, para que no lo matara cuando era un niño. Herodes el Grande se casó con Marianne. Marianne fue esa princesa macabea para tener el favor de los macabeos, los judíos, y también el favor de los romanos. Un tiguerazo. Él tuvo hijos. Con Marianne tuvo a Alejandro y Aristóbulo. Pero también tuvo otra mujer. Bien, estoy hablando de asuntos de historia que están escritos. Maltés, o se escribe Maltase. Con ella, él tuvo hijos. Uno se llamó Arquelao y otro Antipas. Escuche bien. Ese Herodes que estaba cuando Jesús nació. Pero también él tuvo otra mujer. Se llamó Marianne II. Con ella estuvo un hijo que se llamó Herodes Filipo. Mire bien eso que está ahí. Ese Herodes el Grande. ¿Por qué? Porque quiero enlazar la vida de Jesús con los gobernantes que habían. Y eso lo dice la Biblia y nosotros lo pasamos por alto. Por eso no aprendemos la palabra. También se casó con alguien que se llamaba Cleopatra. No tiene nada que ver con esa princesa que ustedes conocen, ¿no? Y procreó un hijo que se llamó Filipo. Ahora bien, de ese cuenta aquí. Miren, con Marianne, él estuvo Alejandro y Aristóbulo. Sin embargo, Aristóbulo tuvo dos hijos, que fue uno Agripa I y Agripa II. Entonces, nótese aquí, antes de morir Herodes, él reparte su reino. Por eso ustedes van a ver cuando Jesús nació, que Herodes, entonces miren, ese Herodes cuando Jesús nació, que mandó a matar a los niños, antes de morir, él repartió el reino. A Arquelao le dio Judea, ponga atención, y a Samaria le dio a Herodes Antipas. Mírenlo ahí donde está. A esos dos hijos de Maltés o Maltase. Arquelao, ¿verdad? Judea y Samaria. Miren, le dio dos a Arquelao. Y a Herodes Antipas le dio Galilea y Perea. Y a Filipo le dio una zona lejos para allá. A Filipo, hijo de Mariana. Entonces, den cuenta. En el 6, antes de Jesús nacer, los romanos deponen a Arquelao y deciden gobernar directamente la Judea y la Samaria mediante un gobernador romano. Que en ese caso, ese gobernador venía siendo Poncio Pilato. Miren por dónde vamos.
para que usted entienda que aún quitando a Arquelao de Judea y Samaria, quedó Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, gobernando ¿a quién? Ahí lo dice, a Galilea, donde estaba Jesús, donde Jesús se crió. Bien, entonces vamos a ver aquí. Herodes el Grande, en el año 4 antes de Cristo, se reparte el reino a sus hijos. Arquelao, mírenlo ahí donde está el mapa de Israel. Arquelao recibe Judea y Samaria, Antipas, Galilea y Filipo la zona de Golán. Mírenlo ahí. Entonces, mire, aquí está Jericó, Jerusalén y Betania. Cuando usted lee en la Biblia, y estaba en Jerusalén, Jericó y pasó a Betania, estaba en ese terreno de Judea. Cuando estaba en Galilea, estaba en Nazaret o en Cafarnaúm, por eso le decían Jesús de Nazaret, en Galilea. Y en Galilea reinaba ¿quién? Herodes Antipas. Bien, cuando se habla de Betsaida, estaba por allá, esa era la zona de Filipo, otro hijo de Herodes el Grande. Entonces, miren aquí donde entran citas bíblicas que nosotros desconocemos. Lucas 3:1 dice textualmente, y eso es importante que ustedes sepan. Lucas 3:1 dice, y en el año 15 del imperio de Tiberio César. Si ustedes son estudiosos de la palabra de Dios, ustedes deberían después buscar cómo fue el emperador Tiberio César, porque en el imperio de Tiberio fue que Jesús nació y murió. Entonces, ¿cómo era él? ¿Cómo trabajaba él? ¿Qué presión tenía él? Ese era el emperador Tiberio César, textualmente lo dice ahí. Y siendo gobernador de Judea, ¿quién? Poncio Pilato, pero Herodes, tetrarca de Galilea. Y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisania, tetrarca de Abilinia. Fíjese bien que ahí dice textualmente Herodes, tetrarca de Galilea. Tetrarca era una palabra que se utilizaba para un gobernador como despreciable. Los romanos tenían ahí a él porque él controlaba a los judíos a la fuerza, pero no era que lo querían tener ahí. Los judíos tenían a Poncio Pilato de un lado y dejaron a Herodes ahí o dejarlo. Entonces fíjense bien cómo vamos. Ahora, ¿qué dice Mateo 14:1? En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. Herodes el tetrarca, hijo de Herodes el Grande. Siempre le voy a mencionar esto porque vamos a llegar a un punto que usted se va a dar cuenta de que hay como 4 Herodes. Si pero ven acá, estoy confundido. Y eso es importantísimo en la parte de bibliología. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. Ese Herodes el tetrarca, hijo de Herodes el Grande. Bueno, oyó de la fama. Ahora bien, dice Lucas 17:11. Y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasó por medio de Samaria y Galilea. ¿Por qué le estoy mostrando el mapa? Porque es diferente cuando nosotros leemos. Mire lo que dice. Y aconteció que yendo el de Jerusalén, recuerde que Jerusalén está aquí, pasó por medio de quién? De Samaria. Lógico, miren, tiene que pasar por el medio de Samaria. ¿Para ir a dónde? A Galilea. Cuando nosotros recuerden bien en el Antiguo Testamento que Samaria era enemigo de los judíos y aún eran enemigos de los judíos. El hecho de Jesús ser judío, de pasar desde aquí de Jerusalén a Nazaret, tenía que pasar obligatoriamente por Samaria. Y ahí es que se dan las colisiones con la mujer samaritana. Ahí es que se dan que la aldea de los samaritanos era que Jesús tenía que pasar obligado por ahí. No había forma. ¿Por dónde se iba a ir? Por el mar, por aquí. No, tenía que atravesarlo. Y eso era una situación. Entonces, por eso cuando Lucas, el médico,
dice que yendo él a Jerusalén pasó por medio de Samaria. Cuando la Biblia dice eso es porque estaba pasando y Samaria no era un lugar bueno para los judíos. Entonces, esa es la parte de los mapas, la importancia. Entonces, miren aquí, ¿dónde vamos entrando? Porque le dije que mirara bien esa parte. Herodes, Lucas 3:19, dice, entonces Herodes el tetrarca, ¿verdad? Hijo de Herodes el Grande, siendo reprendido por él, allí está hablando de Juan el Bautista, a causa de Herodias, esposa de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Herodes el tetrarca le había tomado la esposa a Felipe, el que gobernaba en la zona de Golán, también hijo de Herodes el Grande, los dos. Herodes el tetrarca y Herodes Filipo eran hijos de Herodes el Grande, y Herodes el tetrarca le había quitado la esposa a su hermano. Y Juan el Bautista los reprendía por eso. Porque recuerden que le dije que Herodes era parte judío porque descendía de los edomitas, descendía de la línea de Esaú. Entonces, él escuchaba a Juan el Bautista por eso, porque tenía una parte que le gustaba, la parte judía. Por eso, él dice que, por eso dice la palabra de Dios, que en aquel tiempo Herodes oyó de la fama de Jesús. No era que escuchó, no, sino que le interesaba. Ahora bien, otra parte, Hechos 15:3 dice, ellos pues siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, causaba gran gozo a los hermanos. Porque usted ha escuchado historia de Fenicia. Fenicia está en la Biblia y era parte de la gobernanza del estado donde Jesús estaba. Así que la vida de Jesús, para que ustedes entiendan, la vida de Jesús se circunscribió ahí, a ese mapa que ustedes ven. Ahí, Jerusalén, Samaria, Galilea, Betsaida, Perea y Fenicia, ahí. Él no salió de ese lugar. Entonces, Judea estaba Arquelao, Samaria también era de Arquelao. Recuerden que en Samaria estaba el monte de Sirín y en Judea, Jericó, Jerusalén. Y Galilea, Herodes Antipas, llamado también el tetrarca. Fíjese bien. También en Perea, Herodes Antipas gobernaba, Decápolis. Y allá, Tracónite Filipo. A ese hermano fue que Herodes Antipas le quitó la esposa y que Juan el Bautista lo reprendía. Y ya, como ustedes han leído el Nuevo Testamento, esa razón fue que Herodes le mandó a cortar la cabeza por una hija de esa mujer que salió danzando. Ustedes saben la historia. Entonces, ese es el mapa del tiempo de Jesús. Aquel Israel que ustedes conocieron, que se dividió en dos, en el tiempo de Jesús se convirtió en esa parte. En 5 provincias. ¿Vieron? Lo interesante. Ahora bien, Herodes el Grande, en el Nuevo Testamento fue el primer Herodes. Pongan atención. Gobernador de Galilea. Tuvo 10 esposas, entre ellas Cleopatra. Era un hombre de astucia y crueldad. Ese era Herodes el Grande. Herodes Antipas. ¿Verdad? La muerte de Herodes el Grande, le dije, se reparten el reino 4 de sus hijos, Arquelao, Judea y Idumea, Filipo, y Antipas hereda a Galilea. Ahora bien, otro, Herodes Filipo, ese también era un hijo, pero no le gustaba como coger mucha pela, y no gobernó bien. Ahora bien, Herodes Agripa. Aquí quiero entrar, porque con ese ustedes se van a encontrar más adelante. Se van a encontrar en el libro de los Hechos, cuando Pablo está predicando y Agripa dice, por poco me persuade a ser cristiano.
El nombre de Agripa es Herodes también, porque era descendiente. No es Agripa, es Herodes, aunque la Biblia sí menciona Agripa. Entonces, miren lo que dice ahí. Ese se educó en Roma con su sobrino Claudio. Una discusión entre él y Antipas, Herodes Antipas, ¿verdad? Provocó su regreso a Roma. Calígula. Ustedes han escuchado historia de Calígula. Bueno, todos esos operadores fueron malos, pero el más depravado sexualmente de toda manera fue Calígula. Lea sobre eso. Hay hasta película de él. Calígula soltó a Agripa y lo elevó a la posición de rey. Por eso ustedes se van a encontrar que cómo es posible que todavía Herodes esté gobernando en el tiempo cuando Jesús ya había muerto. Vamos a ver que lo voy entrando en materia. Así que no confunda a aquel que no le quiso dar la gracia a Dios. Y la Biblia dice que un ángel lo hirió y murió expirado de gusano. Hay gente que dice, pero acá, ¿y qué Herodes era ese? No, lo estoy llevando a una parte que ustedes entiendan. Ese Herodes era hijo de Herodes Antipas. Entonces, mire, Herodes Agripa murió repentinamente en el transcurso de una fiesta que celebraba en la ciudad. Eso es lo que ustedes han leído. Ese que murió era Herodes Agripa. Bien. Entonces, miren lo que dice aquí. Entrando en materia, esto es un poquito profundo, pero miren lo que dice aquí. Hechos 12:1. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarlo. Y usted va a decir, pero ¿y cómo es posible? Y Herodes todavía está vivo. Pero Herodes viene del tiempo de Jesús y ya Jesús había muerto y todo eso. No. Herodes era un término que se le daba a los reyes descendientes de él. El nombre de él era Agripa I, pero sin embargo, la Biblia menciona ahí al rey Herodes porque era un título en el original griego. Y ese Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces en el 12:23 dice, y al instante el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. En Hechos 12:23 está hablando de ese Herodes Agripa, no de Herodes el tetrarca, aquel. Les estoy aclarando esto porque por aquí hay mucha gente que quiere atacar la Biblia y dice, mira eso, ese mismo Herodes de que cuando Jesús nació y todavía di que aquí, ¿cuántos años tenía él? ¿Qué es esto? No, no era eso. Ahí textualmente se lo estoy explicando. ¿Quién era? Mírenlo ahí, cómo se lo puse. Hijo de Aristóbulo, venía siendo nieto de Herodes el Grande. Hijo de Aristóbulo. Ese fue el que murió expirado de gusano. Ese que dice el rey Herodes. No era Herodes, era Agripa I. Ahora bien, miren por dónde vamos. Usted dirá, ¿pero qué? Se apure, esto queda grabado para que usted lo vea al paso y lo dijera. Agripa II también aparece, señores, por allá, por hecho 25, aparece un Agripa II que era hijo de Agripa I y también se le llama Herodes. Así que usted se va a encontrar como con 4 Herodes en lo que es la parte bíblica. ¿Por qué esta parte? La importancia de conocer la parte histórica de donde Jesús anduvo y todo eso por el estilo. Bueno, y realmente algunos de ustedes tomaron exégesis de algunos libros. Yo me fui por el lado de Santiago, pero tranquilo. El primer libro puede ser Gálatas o Santiago. Hay una discusión ahí, pero cualquiera de los dos. Yo me inclino más de que fue Santiago el primer libro escrito del Nuevo Testamento, porque al ser hermano de Jesús de madre, ese Santiago, él a Jesús ascender quedó en Jerusalén como obispo y fue el primero que le dio forma a la iglesia. Entonces el libro de Santiago
escrito en Jerusalén en 45-50 después de Cristo. Después le sigue Gálatas, escrito en Antioquía por Pablo. Ahí están los temas, la justificación de la fe. Marcos, tercer libro escrito del Nuevo Testamento, escrito desde Roma por Marcos, ayudante de Pedro y Pablo. Algunos le dicen el Evangelio según San Pedro, porque Marco no estaba con Jesús. Entonces, ¿de dónde tomó Marcos para escribir todo eso? Andaba con Pedro. Pedro le decía, mira, esto era así. Ustedes saben que Pedro era del Burgo, no era muy escritor. Y Marco entonces escribía todo lo que Pedro le decía. Algunos que le dicen, bueno, eso es el Evangelio según San Pedro. Después le sigue Primera de Tesalonicenses, escrito por Pablo. Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Ese es el orden de escritura real. Después le sigue Romano. Y después, en el 60, escribe Mateo. Usted dirá, pero ¿cómo es posible? Sí, vamos a verlo. Si no, yo no estoy viendo la hora aquí, pero le voy a explicar por qué más adelante eso. Miren el orden. Lucas, escrito por Lucas, médico, el único gentil que escribe un libro de la Biblia, Lucas. Lucas no fue apóstol. Colosenses, Filemón, Efesios, Filipenses, Hechos, el libro de los Hechos, escrito también por Lucas. De hecho, en el original griego, el libro de Lucas y Hechos, un solo libro, un solo tomo, y escrito a una sola persona que se llamó Teófilo. Primera de Pedro, Primera de Timoteo, Tito, Hebreo. No se sabe quién lo escribió. Algunos dicen que fue Pablo, otros que fue Silas, pero no hay una concertación con respecto a eso. Segunda de Pedro, Segunda de Timoteo, el último libro ahí que escribe el apóstol Pablo antes de que lo decapitaran. Judas, hermano de Jesús también, de madre. Recuerden, Judas y Santiago, ese no es Judas el Iscariote. Judas y Santiago, hermanos de madre de Jesús. Y por último, Juan, Primera, Segunda, Tercera y Apocalipsis. Esos 5 libros fueron escritos por el apóstol Juan. El único apóstol que no murió siendo lacerado, sino que murió de vejez. Déjame ver qué hora es. ¿Qué hora? Ok, me faltan 10 minutos. Vamos a darle un chin más porque quiero terminar ya en 2, este jueves y el otro ya. Ahora bien, miren aquí. Los evangelios, quiero entrarle rápido a esto. Miren, en los evangelios hay unos evangelios que le llaman sinópticos. Yo siempre aconsejo que se lean al mismo tiempo los 3. Se llaman así, ¿por qué? Porque su cantidad de enseñanzas son casi iguales y la forma de escribir. Entonces, mire, el primer evangelio que se escribió fue Marcos. Se diría antiguo pagano que sufrían persecución y presenta a Jesús como un hombre como nosotros. El Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Marcos fue el primero. El segundo que se escribe es Mateo, que él le escribe al pueblo de Israel. Por eso ustedes ven cuando están leyendo Mateo que habla mucho de la ley de esto y le habla del tabernáculo. Le habla y presenta a Jesús como el Mesías que ellos estaban esperando. Y está también Lucas, que le escribe a paganos convertidos de características helenísticas. Lucas escribe un lenguaje muy fino. Por eso es de características helenísticas. Él detalla, es un profesional. Recuerden que el helenismo viene del griego, de Alejandro y todo eso. Esos 3 evangelios son sinópticos. Hay cosas ahí que son igualitas a las historias. Y debe de leerlo los 3 en conjunto. Y leer aparte el evangelio de San Juan, que no es sinóptico. San Juan se encarga de mostrar la divinidad pura de Jesús. Si ustedes lo leen, ven como que no concuerda muchas historias.
San Juan no menciona nada absolutamente de lo que menciona Mateo, sino que él se enfoca en mostrar a Jesús como el mismo Dios, como el verbo. Entonces a eso le llaman los evangelios sinópticos, que se parecen demasiado. ¿Y por qué? Mírenlo aquí. En el evangelio Mateo, Marco y Lucas son marcados igualmente. ¿Qué pasó aquí? Marcos, que fue el primero que escribió. Mateo, entienda aquí que usted va a decir, ¿cómo es posible? Mateo leyó lo de Marcos y escribió algunas cosas de Marcos. Lucas leyó de Marcos y escribió algunas cosas de Marcos. Mateo escribió también de vivencia de él con Jesús, porque era apóstol. Lucas escribió de las investigaciones que hizo cuando estaba escribiendo el libro de Lucas. Él mismo dice que investigó. Se cree que él entrevistó a María, toda esa gente. Y también había un documento que no tenía Marco, pero que sí lo tienen Mateo y Lucas, que eran recolecciones que hacían de datos de la vida de Jesús en ese tiempo. Si usted se da cuenta, hay armonía. Miren aquí en mi parte derecha, dice armonía en el contenido. Si usted lee, porque no hay tiempo de hacerlo, pero usted lo va a hacer. Mateo 9:2-8, Marco 2:3 al 13 y Lucas, usted se da cuenta que eso es lo mismo. Y en este caso, concordancia literal igual. O sea, hay una copia directa entre ellos. Por eso se le llama sinóptico. Entonces, miren aquí por qué. El lenguaje de Mateo y Lucas es más refinado que el de Marcos. Porque Marcos escribió de lo que Pedro le decía. Y Pedro, como era un hombre del burgo, no era estudiado. Y Marcos, que andaba con él. Si usted lee Marcos, usted ve como que una cosa a rajatabla, así como RT. Y Jesús hizo esto. Y le cortó esto y esto. Pero usted ve entonces después cómo Mateo y Lucas lo mejoran. Usan un estilo diferente, pero copian cosas de las que tiene Marco. Y usted dirá, ¿cómo es posible copiar? Claro que sí. Se leía, esos materiales se leían. Recuerde que Mateo escribió años después de Marco. Y esos escritos en papiro estaban ahí. Entonces, miren aquí cosas que ustedes desconocían. ¿Y por qué? Solo 31 de los 661 versículos de Marcos no se encuentra en Marcos ni Lucas. Escuche bien. Miren. Esto es en estudios que se han hecho. Marcos tiene 60. Oigan bien, escuchen. Marcos tiene 661 versículos. Usted está poniendo atención a eso. Mateo y Lucas están ahí. Mateo tiene 630 versículos de lo que tiene Marcos. Escuche bien. Y Lucas tiene 630 versículos de lo que tiene Marcos. ¿Cómo es posible esto? Sí. Lea los evangelios sinópticos. Una maravilla. Realmente. Y aunque hay copias entre ellos, que eso no es malo, y hay material de ellos mismos, ustedes van a ver cómo muestran a Jesús de forma diferente. Increíble. Entonces miren eso. Por eso le llaman evangelio sinóptico y se debe leer los tres al mismo tiempo. Solamente 31 versículos de Marcos no se encuentra en Mateo ni en Lucas. Señores, eso lo llamo una obra de arte. Oigan bien, solamente 31 versículos del evangelio de Marcos no está en Mateo ni en Lucas. O sea, Mateo y Lucas es una refinación total del evangelio de Marcos, enfocado Mateo a los judíos y Lucas enfocado a los paganos, o como se dice, también a nosotros, los que no éramos del pueblo de Israel y ahora venimos a ser la iglesia. Miren, es una maravilla lo que es el evangelio, los evangelios sinópticos. Entonces ahí está lo que le planteaba. El 97% de material de Marcos tiene paralelo en Mateo y el 88% de Marcos tiene paralelo en Lucas. Mire bien eso. Así mismo como usted lo ve, eso no es invento, esos son estudios que se han realizado sobre esa parte. Y por eso se llaman los evangelios sinópticos
Y el Nuevo Testamento es lo más importante, nosotros conocer la vida de Jesús. Así que los evangelios no se leen a lo loco. Te lee 3 al mismo tiempo, no importa, eso parece todo. Y lea Juan aparte. Y usted va a ver una sorpresa. Hay algunas explicaciones del por qué a veces Lucas se desvía de un orden y Mateo entra en otro. Eso es ya más para explicar lo que le había dicho. Así que los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, ambos escribieron de Marcos. Y Mateo y Lucas se intercambiaron informaciones. Recuerden que ninguno de ellos fueron escritos al mismo tiempo. Eso es lo que se le llama los evangelios sinópticos. Entonces, Marcos le escribe a los romanos, Cristo como siervo. Mateo le escribe a los judíos en Siria. Y Lucas le escribe a los gentiles, a lo que nosotros somos gentiles realmente. Por eso nosotros leer el Evangelio de Lucas lo entendemos más y todo eso por el estilo. El Evangelio de Juan, el último Evangelio escrito, es de Juan, no hay que hablarle mucho. Ustedes saben quién era Juan, el apóstol amado, todo eso, y quien demostró la divinidad de Jesús en un evangelio. Recuerden siempre esto, antes del nacimiento de Cristo y después del nacimiento de Cristo, no después de la muerte de Cristo. ¿A qué edad murió Jesús? Le estoy mostrando algunos tips. Jesús murió aproximadamente a los 33 años. ¿Y por qué? Lucas 3:23 dice que Jesús empezó cuando tenía alrededor de ¿cuántos años? De 30 años el ministerio. Usted lo lee. Y Juan plasma que Jesús fue a 3 Pascuas antes de que fuera a Jerusalén a morir. Y la Pascua se hacía una vez al año. O sea que es casi seguro, puede haber una diferencia de meses, que Jesús murió a los 33 años. Bueno, el jueves que viene yo voy a finalizar. Bien, finalizo y durante la semana les voy a ir diciendo cuándo me van entregando la exégesis. Todavía me falta una clase. La clase de hoy usted la puede ver otra vez grabada o lo que sea. Usted entra ahí donde Wellington lo está subiendo a la parte del instituto para que relea y vea la clase. Porque di muchas informaciones en pocos minutos, pero tiene que ser así porque ya el horario de trabajo de nosotros está arriba. Ariel, un poquito rápido. Dime, Mecho. yo estaba buscando la clase pasada porque tú sabes que se me fue la luz y yo no la encontré grabada. Wellington, ¿tú estás por ahí? Bueno, yo me voy a poner de acuerdo con Wellington a ver qué pasó, pero si él la sube a la parte del instituto, yo voy a hablar con él para que la suba en limpio, porque ustedes deben de verla, releerla y estudiarla. Sobre todo, estudien esa parte que le expliqué hoy, de la parte de Jesús, la parte de Herodes cuando nació. La idea era la siguiente: cuando ustedes lean ya asuntos como la samaritana, cuando usted esté leyendo texto así, que usted vaya a predicar lo que sea, usted entienda que Jesús tenía que pasar por Samaria. Dice, le era necesario pasar por Samaria. ¿Era que él quería? No, le era necesario porque Samaria estaba entre Judea y Galilea. ¿Por qué discutía con la samaritana? Por lo que ustedes conocen que pasó. Entonces, eso es lo que se trata en el Nuevo Testamento, toda esa parte. Y la parte de Jesús, de los libros y todo eso, vamos a terminarla ya el jueves que viene. Lo importante de esto es que ustedes aprendan a leer ya dentro de lo que han aprendido del Antiguo Testamento en el contexto y aprendan a utilizar mapas. A veces nosotros nos enfocamos en la Biblia lo dice, pero busquen mapas. Bueno, ven acá, ¿cómo era Samaria en ese tiempo? Y así se logra entender más qué tiempo caminaba Jesús de ahí a allá, por qué llegaba cansado.
todo eso. Así que el jueves yo espero que no falte nadie porque voy a dar una culminación y voy a dar la fecha de la entrega de la exégesis. Así que si Mercedes, tú tienes que decir algo, ¿no? Entonces nos despedimos. Nada, que vamos a poner empeño en esto, porque yo sé que a todos este curso no ha sido de bien y nos está ayudando para que podamos presentar mejor la palabra de Dios y para nuestro conocimiento también. Amén. Sigue para adelante. Bueno, que Dios le bendiga a todos. Y miren, no se duerma con la exégesis. Pónganse a trabajar en eso porque yo tengo que leerla. Lean eso. Y el jueves, se les voy a adelantar algo, el jueves yo voy a dinamizar mucho. Yo voy a ver quién aprendió y quién no. Con preguntas directas, no embotelladas. No, yo voy a abrir parte de la Biblia y voy a hacer preguntas. ¿Qué usted opina de eso y por qué? No se apure, que es fácil. Si usted estuvo en todas las clases, usted va de robo. Así que todos tienen que estar y que Dios le bendiga. Amén. Amén, amén. Amén. Amén.